El siguiente problema nos dice lo siguiente. Se construyen dos cuadrados del lado 10 centímetros y sobre ellos se construye otro cuadrado del lado 8 centímetros. Si la distancia entre A y B es 7 centímetros, nos piden determinar el valor del área sombreada. Para esto, primero note que si a este ángulo lo llamamos alfa, entonces este ángulo de aquí también mide alfa. Además, este ángulo mide 90 grados y este ángulo también mide 90 grados. Y por lo tanto, si este ángulo mide beta, entonces este ángulo de aquí también mide beta. Esto quiere decir que el triángulo CBE es semejante al triángulo EFG. Luego, como estos dos triángulos son semejantes, implica que FG sobre EF es igual a BC sobre BE. Sin embargo, BC mide 8 y FG mide 10. Entonces, sustituyendo estos valores en esta igualdad, obtenemos que 10 sobre EF es igual a BC, que mide 8, sobre BE. Después, como el segmento AB mide 7 centímetros y el segmento AH mide 10 centímetros, esto quiere decir que el segmento BH mide 3 centímetros. Por otro lado, note que la longitud del segmento EF es igual a la longitud del segmento HF menos la longitud del segmento HE, pero el segmento HF mide 10 centímetros y por lo tanto la longitud del segmento EF es igual a 10 menos la longitud del segmento HE. Además, la longitud del segmento BE es igual a 3 más la longitud del segmento HE. Entonces, sustituyendo estos valores en esta igualdad, obtenemos que 10 sobre EF, que es 10 menos HE, es igual a 8 sobre BE, que es 3 más HE. Luego, resolviendo, obtenemos que 30 más 10 por la longitud del segmento HE es igual a 80 menos 8 por la longitud del segmento HE. Luego de aquí se sigue que 18 veces la longitud del segmento HE es igual a 80 menos 30, que es 50. Y por lo tanto la longitud del segmento HE es igual a 50 sobre 18, que es igual a 25 sobre 9. Finalmente, note que el área de la región sombreada es el área de este cuadrilátero más el área de este triángulo. Entonces, si el área de este cuadrilátero es P y el área de este triángulo es Q, entonces el área de la región sombreada es P más Q. Sin embargo, el área de este cuadrilátero es el área de este cuadrado menos el área de este triángulo y por lo tanto P es igual a 64 menos el área de este triángulo, que es la base, es 3 más HE, es decir, 3 más 25 novenos por la altura, que es 8 sobre 2. Por otro lado, Q es igual a EF por FG sobre 2, pero EF mide 10 menos la longitud de HE y por lo tanto EF mide 10 menos 25 novenos. Esto es la base y ahora hay que multiplicarla por la altura. Entonces la altura es 10 y esto lo dividimos sobre 2. Finalmente, ya haciendo las cuentas, nos da que esto es igual a 77 centímetros cuadrados.